¿Qué pues? Bienvenidos a Más Malabarando Historias, un podcast en el que les contamos historias, compartimos relatos y hablamos sobre temas de cultura y sociedad. El día de hoy les vamos a hablar de un tema bastante interesante que es acerca de los hobbies, ¿verdad? Es un tema que curiosamente se puede debatir dependiendo de qué generación seas. Es Ujú. algo completamente natural para ti tener un hobby o incluso para otras personas de otras generaciones es completamente impensable el tener como este espacio, este tiempo como tal cual la traducción es un pasatiempo en el que tú haces algo, no por obligación, sino por relajarte, por divertirte, por el mero placer de hacerlo y de disfrutarlo. Sí, es algo que realmente la gente no sabe. Etimológicamente, la palabra hobby viene del ho, latín, que significa pasa, y el bi, que es tiempo. Ujú. Por eso ese es un pasatiempo, para que uno pase el tiempo. Ahora bien, ¿en qué momentos uno pasa el tiempo con un hobby? Pues yo tengo diferentes hobbies, realmente siento que me la paso más haciendo hobbies que trabajando, porque, o sea, ahora mi estilo de vida pues es como tengo mucho tiempo libre y se supone que cuando tú tienes tiempo libre es donde puedes hacer estas actividades por el mero placer, ¿sí? Por el Sí. hedonismo, como le dicen. Digamos que uno de los hobbies que más tengo es el deporte, como literalmente el ciclismo, el senderismo. Me gusta mucho también pues todo este tema del tenis, de la natación, de trotar. Y otro hobby que también tengo bastante, como siento que es un hobby también, un hábito, es el tema de leer. Y también me gusta mucho escribir. Esto que nosotros hacemos, literal, también se puede catalogar como un hobby, que es un podcast. Un podcast. Sí, literal, ahorita gracias a él voy a incursionar en la música porque me regaló un ukelele. Entonces siento que también sería otro nuevo hobby que tendría como para aprender a tocar un instrumento. Me parece que algo que tiene muy valioso de un hobby es que uno puede experimentar con diferentes artes, ¿no? Ujú. También está pintar, el escribir también es otro tipo de arte, la música. ¿Tú qué otro tipo de hobby tienes? Los videojuegos, Ujú. es uno de esos, sí, últimamente le estoy invirtiendo mucho tiempo. Pues la música, los instrumentos, realmente como tocar instrumentos. Estoy en el proceso de componer, pero Oh, pues se me hace la verdad una actividad bastante gonorrea, porque no siento que la gente que compone, los músicos y los compositores y los intérpretes y todo eso, pues unos duros, ¿no? Padre, yo sí, no he total. podido. Escribiendo y todo y leyendo, pues se me hace muy difícil, pero no sé cuál sería esa parte que yo diría como me falta de pronto afianzar Ujú. o practicar o pues algo Para estudiar más, componer, sí. ¿sí? Ujú. Bueno, es el videojuego, la música, eh, los malabares Sí, total. también. Cirquero. Salgo a veces momenticos En los y semáforos, a pedir. sí, bueno, mi etapa de semáforos No, mentiras, no, ya él no pasó. hace eso. No, Pero pero lo que hacía. lo hacías en la Sí, universidad, yo me acuerdo que sí, él se lo hacía. íbamos a semaforear en el parque. A Buenas uno épocas. poner música así tipo como en los vinilos podría ser un hobby, ¿no? Escuchar música es un Ujú. hobby. Poner música es un hobby. Yo creería que sí, o sea, pues la forma en la que tú lo haces, que, o sea, él tiene como una especie, ¿cómo se llama? Donde tú pones el vinilo. El tocadiscos. El tocadiscos y es algo bastante, ¿cómo es la palabra? Que ya es antiguo, pero vintage, Vintage. sí. Parece algo súper vintage, pero súper curioso y como que le da una mística diferente de simplemente llegar y poner, no sé, el Alexa o el Spotify, a que tú llegues y saques tu catálogo de vinilos y lo pongas. Es como un fino detalle de coquetería. Algo sutil, pero Claro. poderoso. Pero sientes que desde tu historia personal ha sido normal tener hobby. Es que sí, sí, creo que cotidianamente a lo largo de la vida, de los años, pues uno desarrolla un hobby que termina siendo una pasión y se vuelve cotidiano, sin que sea un trabajo. Pero, pues es que admito que hace mucho tiempo no escuchaba la palabra hobby. ¿De verdad? Sí, sí, porque pues creo que las cosas evolucionaron, como que todo cambió culturalmente y uno no pregunta qué hobby tienes, Ujú. sino suele ser como, ¿Qué te gusta hacer? sí, ¿y qué haces en tu tiempo libre? No, Claro. pues en mi tiempo libre juego videojuegos, una cosa, la otra, pero el hecho de hobby es raro. Mira que es bien curioso porque es algo que yo me cuestiono mucho por el momento de vida en el que están mis papás.
O sea, mi mamá, por ejemplo, genuinamente ya no tiene hobbies y mi papá mucho menos. Y era por esa particularidad. Principalmente mi papá no tenía tiempo libre, nunca. Porque, claro, entre ir de la oficina, el rol de ser papá, el rol de cuidarse a sí mismo, hacer como diferentes cosas de adultos, ¿sí? Él no se permitía a sí mismo tener un espacio libre para decir, voy a desarrollar o voy a trabajar en mi don o en mis virtudes, ¿sí? Por Ok. ejemplo, tú tienes la virtud de todo este don musical y cada vez que tú lo practicas, es, mientras que es un hobby, al mismo tiempo estás mejorando tu virtud musical, Ujú. pero él no. Entonces, ahorita que se pensionó, en este momento bien en el que está, lo ha llevado él a tener tiempo libre y él ya no sabe qué hacer con su tiempo libre, porque no se le enseñó o él mismo no se dio la oportunidad de crear un hobby o tener este pasatiempo aparte de pues simplemente estar trabajando. Entonces ha sido una experiencia bastante interesante como sentarme con mis papás y explicarles un poco toda esta dinámica de disfrutar la vida, no como eso que es la responsabilidad del hacer o el producir, sino por el mero hedonismo de sentarte o moverte por el placer que te genera esa actividad puntualmente. Entonces le he enseñado a mis papás a jugar tenis, cómo hacer otro tipo de actividades que para ellos es como, ay, sí, mi hija, ellos dicen, mi hija sale a montar bici, mi hija Mm. sale a caminar, pero ellos mismos como que no se motivan a hacerlo. Ok. Entonces siento que me di cuenta por el momento en el que ellos están, que incluso tener un hobby en nuestra sociedad actual es un privilegio total, ¿sí? Porque que tú tengas tiempo libre ya dice mucho también de de tu situación sociocultural y económica incluso, porque las personas que, por ejemplo, tienen que tener muchos trabajos, pero en ninguno de sus trabajos le da calidad de vida porque se tiene que movilizar o se tiene que desplazar, entonces, esto genera también una desigualdad social bastante fuerte en cuanto al cómo disfruta cada persona la vida en sus tiempos libres, si es Mm. que lo tiene, ¿no? ¿Te habías puesto a analizar como que el tener un hobby es un privilegio social? No. No porque, pues no sé si lo mismo, de manera privilegiada, como que pues, yo tengo pasatiempos, Claro, pero como son tan cotidianos, por decirlo de alguna manera, pues no asumo como que realmente es un sea un privilegio, sí, privilegio el hecho de decir, pues no, pues terminé mi trabajo, vengo a la sala y conecto y me pongo a jugar un rato. Claro, pues hay claro. gente que no tiene sala. No tiene, o no tiene el privilegio de que tú simplemente, o sea, contexto, ¿no? Para que entiendan la situación de mi amigo. Él literalmente pues trabaja remoto, entonces su acaba de trabajar es cerrar el computador, desplazarse del comedor a la sala, o sea, su oficina está en la sala y el comedor es como acá, en la sala, ¿verdad? Y es como su desplazamiento de su oficina a su lugar de descanso es de 1 minuto. Sí. Eso es un privilegio enorme, mientras que, por ejemplo, mi papá tenía que trabajar fuera de la ciudad, en Cota, y nosotros vimos como al centro de la ciudad. Se demoraba entre 2 a 3 horas en llegar desde su trabajo hasta la casa. Entonces, básicamente se le iba la vida a diario, gastaba alrededor de 4 a 6 horas simplemente desplazándose para regresar, tener como su vida de descanso, que su vida de descanso era simplemente ver televisión y dormir y comer y ya. Pero, o sea, hay cosas que uno no cataloga, o bueno, de pronto se dejan pasar y uno no cataloga como hobby, como Ujú. pasatiempo, simplemente es algo que hago cotidianamente y ya, chao, para de contar. Sí. El ver televisión puede ser un hobby. Pues en teoría podría ser un hobby, ¿no? Porque ellos lo hacen por placer y por Mm. como disfrutar, pero es como, es una actividad que tal vez no te estimula otras áreas del cerebro o mentales, como por ejemplo el pintar, el leer o el tocar un instrumento, ¿sí? O tus, por ejemplo, tus papás tienen un hobby. Siguiente pregunta. Sí, No, creo que lo mismo, o sea, el ver televisión, como llegar del trabajo, sí, organizar sus cosas y la rutina, una rutina que sí suele ser constante, noticiero sí, y de ahí para abajo como la programación de la televisión nacional
o si no, canalear. Canalear es un hobby, ¿no? Ajá. Algunas películas. O sea que dentro de esos términos, tú catalogas que usar, por ejemplo, Instagram, TikTok es un hobby. Ush. Pues porque ese es el equivalente de nosotros a ellos ver televisión, ¿no? Como, Ush. Pues es que si le pones así, yo puedo decir sí, pero si lo catalogamos como que no estimula ajá, una parte tuya como de sí, creatividad o cognitiva, pues entonces no es. Porque claro, entonces podemos decir que es, hay pasatiempos y hay pérdidas de tiempos. perdí. Y a mí me pasa, yo cojo el celular, eh, llego de sacar a Stitch, al Sí, perrito, mientras le doy de comer, vengo al sofá, voy a mirar algo puntual, cuando es que me doy cuenta, ay, no, me tiene media hora mirando ahí, ay, es que así pasa, pero haz de cuenta que, bueno, yo no creo que o sea, el ver televisión sea una pérdida total de tiempo, porque ujú, entonces eso mismo nos dirán a nosotros de nuestros papás o tíos o abuelos. ¿Cómo es que usted pierde el tiempo en el celular? Pero pues es que en el celular, por ejemplo, yo estudio idiomas, aprendo nuevas sí, cosas, digamos que se vuelve más que todo una herramienta, yo lo veo más así, sino que la televisión no se limita a lo que pasen en el canal y ya, y es contenido en su gran mayoría netamente de entretenimiento. Entonces yo a veces me quedo viendo como observando con detenimiento el comportamiento, por ejemplo, de mis papás o mis tíos o mis abuelos que están así como viendo televisión y yo los veo como anestesiados, o sea, como que están en modo automático, como en modo ahorro de batería. Están como ahí viendo porque no tienen, o sea, mentalmente no se tienen que esforzar, están sentados, o sea, su cuerpo está completamente relajado, entonces entran en un estado como de anestesia, ¿sí? Mientras que yo siento que, por ejemplo, cuando estamos yo, por ejemplo, cuando uso el celular y demás con un fin más allá del entretenimiento, pues estoy estimulando mi cerebro. Pero pues tal vez es justificando la actividad, ¿no? Mis sí. papás o mis abuelos o mis tíos dirán como, no, bueno, pero es que yo veo el canal de cocina y estoy aprendiendo cómo hacer nuevas recetas, ¿no? O sea, Pues dependiendo, si no, porque yo, pues yo puedo ver noticias y no estoy aprendiendo a noticiar. sí. Eh, Se me fue la paloma. Sí, o sea, como que, o sea, y estabas explicando él como cuando uno ve un programa, puede decir, Ah, sí, 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 sí. como en la televisión también se puede aprender cosas, así como uno puede aprender cosas en el celular, solo que no tienes tanta autonomía, ¿verdad? De elegir qué quieres. No, yo me acuerdo de para dónde iba, de pronto me voy por las ramas, pero es una de las cosas que nos ha pasado porque de pronto en este momento actualmente, en algún contexto, seguimos de la misma forma, que estamos supeditados a lo que pase y el no pensar genera facilidad. Porque no, Sí, o sea, no pensar no, sino no tener que esforzarme para tomar mm, decisiones claro, o pues decir qué pasa o qué no pasa, que es lo que claro. sucede con la televisión. Y con la inteligencia artificial, no sé si te pasa o has observado que, Sí. por ejemplo, desde que yo hago uso de la inteligencia artificial, o sea, he optimizado tantos procesos que es que ya ni siquiera escribir un correo me pongo a pensar. Yo sé cómo redacta este correo, o sea, cómo le pongo las características. Entonces, mira que incluso para la capacidad de reacción, de cohesión, de comprensión, de recordar bien como el uso de las tildes, de como que siento que escribir es una actividad que genuinamente te estimula mucho. Pero como ya ahora es tan sencillo como darle una orden a la inteligencia artificial y que esto lo haga por ti, también está haciendo que nos volvamos mentalmente cada vez más perezosos. Sí, y me pasó, o sea, esto es una intimidad, estoy a punto de decir. Desnudarte, desnúdate. Sí, no, no suelo usar la inteligencia artificial. ¿No? Sí, o sea, sí, pero no la suelo usar, digamos, para, ay, me escribieron este correo, ayúdame a responder de acuerdo a esto, por ejemplo. Sí, Porque una vez me pasó, lo comencé a usar muy constante, no para dar respuestas, sino para generar ideas, sí. marica, y yo estaba, no me acuerdo exactamente qué me llevó a eso, y fue como, se me olvidó el abecedario. ¿Qué? O sea, en eso yo quedé My como, God. ¿cuál? Porque me puse a mirar el teclado, que la Q, el QWERTY, el ASD, no sé qué, Ajá. bien.
pero luego dije, ¿cómo es que era el abecedario? Ajá. O Y- sea, pero el orden. sí, ¡Ah! No, bueno. y fue Bueno, como, ok, o sea, de pronto es una bobada porque pues uno sabe hablar, sabe escribir, sí. etc. Pero fue como, me tocó decirlo, Sí, para sí, recordarla. para, o sea, para sentirme, porque es que Claro. siento que, no sé si, pues dentro de todo lo de pandemia, de la inteligencia artificial, del trabajo remoto, de la soledad, de la poca interacción social, a veces siento que he perdido como cierta elocuencia. Al hablar. Sí, y Ok. es durísimo porque a lo mejor ni se nota, Ujú. pero hay veces como que me pongo a envidiar conversaciones así en mi soledad y toda la vaina, bien esquizofrénico, y es como, pero ¿cómo es esta palabra cuando uno quiere decir que tiene razón, pero que al mismo tiempo no tiene razón? Entonces me toca ahí sí recurrir a la inteligencia artificial y preguntarle como, ¿cuál es esta palabra Ok. que así, así, que es un conector de tal y tal cosa? Sí. Y me preocupé. Claro, sí. O sea, genuinamente es un tema que yo he observado con detenimiento, pero al mismo tiempo es como procuro igual en mi día a día usar de una u otra forma mi capacidad cognitiva para que no se duerma y igual yo tenga la suficiente como habilidad para llegar y decir, ok, necesito redactar esto, necesito pensar esto, resolver este problema, porque si no mi cerebro y genuinamente no quiero aperezarme como Ujú. lo que yo he visto que pasa con la televisión, que por uno simplemente quedarse, yo tengo nada en contra de la televisión, ¿no? O sea, paréntesis, solo no consumo mucha televisión tradicional, ni cable, ni nada, por mucho veo películas, pero muy de vez en cuando y una que otra serie, pero soy más de estar en movimiento. Pero bueno, ya. Cerrando el paréntesis, siento que esta actividad puntual de ver televisión de programas vacíos, yo siento que es eso, o sea, programas que nada que ver y que no te aportan nada más allá de el entretenimiento, es cuando yo veo que también hace que el cerebro se vaya durmiendo y durmiendo y durmiendo. Ujú. Entonces, también eso o sea, eso a uno le puede estar pasando con el uso de las redes sociales, con el uso constante de la inteligencia artificial. Entonces, digamos que el ejercicio que recomiendo un montón, y es que desarrollen hobbies que les ayuden y les permitan estimular diferentes áreas cerebrales, lo que decíamos. Nadie está diciendo que sea malo ver televisión o usar la inteligencia artificial, no, yo siento que como las drogas, ¿sí? En sí mismas, porque yo creo que una vez en la universidad hicimos un ensayo sobre el consumo de las drogas y llegamos a la conclusión de que en sí misma la droga no es mala, ¿sí? Lo que es malo de la droga es el exceso y uso frecuente de esto. No queremos decir que pueden hacer uso de las drogas, No, cada quien es libre de hacer y consumir lo sí. que quiera, pero este es un ejemplo, ¿no? O Es un sea, ejemplo, sí, es un simplemente. ejemplo. Así como es hacer uso de la inteligencia artificial, o sea, no está mal usarla, ¿sí? No Ujú. es satanizarlas. Yo siento que el punto central es no satanizar en general las cosas o una Sí. actividad puntual, de que no es malo ver televisión, no es malo usar la inteligencia artificial o hacer uso de este tipo de herramientas o de tecnología que tenemos al alcance, sino es más bien malavariar entre diferentes artes, pueden ser la música, incluso la teatral. Mira que el arte, ese tipo de arte te ayuda mucho a recuperar tu expresividad, Ok, tu elocuencia, lo que vos decías. sí. Sí, bueno, yo genuinamente sí soy una persona muy sociable, salgo muchísimo, hablo demasiado y parezco un podcast andante. Sí. Y eso también te ayuda mucho a entrenar tus habilidades sociales. Yo siento que eso es como cuando uno va al gimnasio y que tú dices, uy, yo quiero que me crezca el bíceps. Entonces voy a levantar muchas veces la mancuerna o hacer cierto estímulo físico para que crezca el bíceps, tal cual pasa con cualquier disciplina o actividad puntual que tú quieras desarrollar. ¿Hay alguna habilidad o hobby que tú digas, casi no lo hago, pero me gustaría hacerlo más frecuente? El ejercicio, Ok. o sea, ese sí, no, no digo que sea una persona sedentaria, Ajá. pero sí, como que me hace falta más el hacer ejercicio, no Más actividad movimiento. física, Ok. porque actividad física hay de manera constante, pero sí el hacer ejercicio realmente como el esfuerzo, levantar unas pesas,
unas flexiones, unos abdominales, que eso Sí, pues es agotador porque cansa, claro, pero me quedo en el inicio porque cansa solo pensarlo, entonces como no, que me voy a levantar a hacer ejercicio, ¿para qué? O claro. sea, ni siquiera la oportunidad de decir, me cansé haciendo el ejercicio, sino que me precansé y no hice ejercicio. Sí, claro. Otra de ellas podría ser, ah, no sé, no, esa es la más grande que yo digo, la Como que me el, falta, la que tengo que hacer como sí, propósito, no de años, sino de vida. de vida para llegar Y a una sí, vejez es bien. saludable, sí. Sí. O sea, ya la rodilla me está traqueando. Entonces, de ahí para adelante, pues cualquier Es que cosa. estamos más cerca de los 30 que de los 20. Ya estamos en Sí, ese momento de nuestra vida. no, qué duro eso. Sí, realmente es duro, pero bueno, acá estamos, ¿ves? O sea, tomar conciencia del cómo un hobby te puede a ti ayudar de muchas maneras es increíble. Pero yo siento y lo he visto, o sea, y también lo he leído, este tema relacionado a los hobbies, cómo es tan importante para que tú llegues a una vejez sana, saludable, en la que tú puedas ser una persona completamente razonable, que tengas la capacidad cognitiva para recordar cosas básicas, para moverte. Y hay algo bien particular que yo he notado y que he aprendido a lo largo de los años, y es que algo que garantiza una vejez saludable, aparte del movimiento corporal, de la alimentación, es la interacción social. Se los juro, o sea, como que yo una vez conocí a una persona que tenía 100 años. Y yo, bueno, ¿y tú qué? ¿Cómo? ¿Cómo llegaste hasta este momento de tu vida en el que puedes decir, tengo 100 años, conversa, se mueve, es una persona completamente, o sea, a mí me parece que llegar a los 100 años, o sea, ya 90 me parece wow, pero 100, y cuando empecé a preguntar, empecé a indagar, me dijeron cosas muy puntuales. Primero, tenía una vida físicamente activa, Ok. jugaba tenis. Y el tenis es un deporte bastante completo porque aparte de que tienes que moverte pues de un lado a otro, capacidad de reacción, el esfuerzo, hay siempre se ha sabido que hay todo deporte es bueno, pero hay unos deportes más completos que otros, ¿sí? Y el tenis, como la natación, es uno de esos deportes que son muy completos y que te estimulan diferentes partes del cuerpo y mentales. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, la alimentación. Me decían como el balance correcto de una alimentación saludable y me contaban que esta persona que tenía 100 años, algo fundamental que veían eran los vínculos mantenidos a lo largo del tiempo. O sea, que era impresionante cuando era el cumpleaños y demás, la cantidad de mensajes, de cartas que les llegaban de personas que ya ni siquiera la misma persona se acordaba quién era, pero felicitando como, oye, mira, feliz cumpleaños, un mensaje, un precedente. Y es increíble cómo tener este contacto humano con otros nos ayuda en nuestra longevidad. Porque imagínate que incluso el conversar con alguien te ayuda a ti a hacer un viaje interno en tus recuerdos, ¿verdad? Y ese viaje interno en tus recuerdos es una estimulación en tu memoria. Mm. Y eso hace como que funcione tu cerebro por dos, porque tienes que recordar, tienes que producir ideas, no, ya mira por tres, y luego las tienes que exteriorizar y comunicar. ¿Te has puesto a pensar como qué variables en tu vida te pueden llegar a garantizar una longevidad larga y buena, como saludable? No. La meta existencialmente ¿Cuál es la es meta? vivir, vivir Sí, mucho, sí, mucho sí. pero pues siempre era como garantizando una buena salud. Ajá. ¿Y cómo Simplemente, garantizas? ajá, ahora entran esos factores que la verdad como que los tenía por allá, o sea, son importantes, pero nunca Sí, los tomé en cuenta para decir, tengo buena salud, pero pues es que salud física, salud mental, no sé qué otra salud hay, pero hay que tenerla en cuenta. ajá, sí, Entonces, si hay un periodo en el que yo digo, ok, tengo que mantenerme, o sea, ahorita yo digo, no, pues estoy pleno, sí. me funciona todo, Claro, pues, hasta donde sé, pues es que estás muy joven. pero ¿cómo mantengo eso Ujú. físicamente? Y ahora,
mentalmente, ¿no? claro. Psicológicamente, ¿cómo lo estimulo? Y ahora me están diciendo que la receta es socializar. Una de las Parce, recetas es como cuando tú haces un ponqué, un pastel. Tú no solo pones leche y huevos, porque necesitas otros ingredientes para que sea esponjosito, se mantenga y tenga una buena textura y sepa rico. ahora me toca mantener la socialización. Es fundamental. O sea, socializar, las personas, yo siento que lo tienen muy infravalorado, pero de lo que de verdad he aprendido, no solo leyendo y conversado y como con otras historias de personas a lo largo de los diferentes viajes que he hecho, es eso. Más que el simplemente socializar por socializar, es tener vínculos humanos y que esos vínculos humanos con los cuales claramente tú puedas tener la oportunidad de interactuar, compartir e integrar el contacto físico. Por ejemplo, ahorita, así como dato curioso, soy tía. Hace un par de días nació mi sobrinita y yo me estoy leyendo un libro que se llama Personas Vitaminas de una psicóloga que se llama Marian Rojas. Lo recomiendo mucho, es un libro muy bueno y habla justamente de la importancia que tiene el primer contacto humano recién nace un bebé. Dice que esto tiene un impacto en el desarrollo cognitivo del bebé y emocional y a largo plazo increíble. El cómo empieza progresivamente a desarrollar como esa seguridad en este nuevo mundo es impresionante. Claro, imagínate tú estar en la barriguita de tu mamá y de repente, no, con calorcito, en agüita, ¿sabes? Como completamente protegido y que de repente de la nada te saquen así abruptamente de tu cuevita, de tu incubadora. Es como una incubadora ¿Natural? natural, sí, el estar en la barriguita, pero ahorita mi sobrinita está en una incubadora artificial porque nació muy chiquita. Entonces, claro, yo le decía a mi hermano, tócala mucho, consiéntela, incluso es una bebé canguro, entonces constantemente la tienen que estar cargando, porque el contacto piel a piel genera como muchos o sea, sí, como una serie de conexiones neuronales que permiten un desarrollo más sano en el cerebro de un bebé. O sea, nacer es como sacar a un introvertido de su zona de confort. Un poco, sí, pero más abruptamente, ¿no? O sea, es porque, o sea, imagínate tú, o sea, todo calientito y que de repente de la nada tengas que respirar este aire todo contaminado. Es como, Eso es trabajo remoto. esto. Uno estar en la casa, calientico, y que vengan y le digan, parce, salimos a respirar aire contaminado, a estar en contacto con gente. Ay, ni la cara que hace, como guacala, guacala la gente. No, O sea, no. Pero o es sea, no, pero que, sí. ay, es que no. Porque luego me empiezan a decir cosas, que es que, no, es que es difícil, siento difícil la socialización con gente nueva. Claro, Porque, o sea, porque de eres ahorita, introvertido. de ahorita a como uno era antes, que no sé, iba a un parque con los papás, lo dejaban ahí a su suerte y hacía como 15 amigos, Sí. así de la nada. Ujú. Ahora, ¿por qué es tan difícil? ¿Me estás Tú, sí, preguntando? tú que eres tan Ay, sociable, o te estás preguntando a ti pues mismo. yo me lo pregunto, Ok. pero tú que eres tan sociable O sea, me y estás toda haciendo la la pregunta a cuestión, mí. Sí. ¿cómo? ¿Cómo ¿Cómo se hace? socializo Sí, o o sea, porque... no más que el por qué, el cómo. O sea, ¿Cómo? hay Bueno, un detonante, sí, hay una palabra clave para iniciar una conversación y sí. mantenerla, pero pues no sé, es que yo siento que uno habla con la gente como normal, como todo Ajá, bien. sí. Se acaba el tema de conversación y silencio, incomodidad. Qué Es raro. que ahí está el punto clave. O sea, bueno, ya escuchamos la perspectiva de mi amigo el introvertido. Ahora, bueno, escuché la perspectiva de una persona extrovertida, sociable, eh, criada en una familia de introvertidos. Sí, te entiendo total y tal vez por eso nos llamamos tan bien, pues porque sos introvertido y mi familia es muy introvertida, pero yo nací extremadamente sociable y extrovertida. Y con el tiempo me fui como liberando siento yo que esa era una presión, yo me creo que de pequeña, yo tenía una presión como por que lo que hacía estaba mal Ujú. y lo que decía era incorrecto. Entonces eso me privaba a mí de comunicarme, así no estuviera mal. Porque los introvertidos muchas veces, yo me acuerdo que cuando era introvertida, porque lo fui,
parece que no, pero claro, no, yo como que sobrepensaba mucho y el miedo de equivocarme me reprimía tanto que yo guardaba silencio y me introvertía a tal punto que me aislaba y me hacía en una esquinita como, aquí estoy, eso, mi zona de confort. Acá no hablo, acá no interactúo, acá no tengo nada. En cambio, cuando uno es sociable, te expones total, o sea, es como, ¡tas! Literalmente, vos llegas a un espacio donde, voy a poner un ejemplo para contextualizar. A ver. Digamos que yo no conocía a muchas personas de la comunidad LGTBI y me di cuenta el año pasado. Bueno, me di cuenta hace 2 años, pero tomé conciencia hasta el año pasado y hasta este año salí de mi caparazón. Hasta este año dije, bueno, quiero integrarme a la comunidad, quiero buscar grupos como en los que yo pueda participar como dentro de la comunidad y hacer diferentes actividades, Ujú. porque yo vivo en un mundo muy heteronormalizado. Y que está bien, o sea, no tengo nada en contra de este mundo porque fui criada en él, pero yo misma me quería exponer porque, curiosamente, a mí sí me encanta el conocer nuevas personas. Me parece algo supremamente apasionante. Porque yo como que veo a alguien desconocido y en vez de sentir terror como de, ay, ¿quién será? No sé, nace dentro de mí genuinamente una curiosidad muy profunda por saber quién es la persona, qué hace, dónde viene, cómo piensa. Entonces, cuando tú dices, se me acaba el tema de conversación, yo siento que para mí ese es el problema, más allá. Es, tengo tantas preguntas y hay tanto de qué hablar que no, o sea, no me da el tiempo para preguntar y tener toda la cantidad de conversaciones que quisiera tener con esa persona para conocerla a profundidad, porque genuinamente hay un interés por saber quién es la persona. Ok. Si tú sientes esa curiosidad genuina, es cuando fluye la conversación. Pero pues igual a mí me pasa, ¿no? O sea, con algunas personas sí siento curiosidad demasiada de saber todo. Y con otras personas es como, uy, no, es como... Y yo misma paro la conversación y me alejo, porque pues igual, pese a que sea sociable, no significa que pues todas las personas me caen bien y con todo el mundo me llevo bien, ¿no? O sea, como que también tengo mis filtros, pero yo siento que si lo rescatamos como en una palabra, es como curiosidad. Entonces, esa curiosidad, como te decía, por pertenecer o por conocer agrupaciones de la comunidad LGTBI, me llevó a encontrar un grupo de chicas y yo nunca había hecho algo así, porque yo siempre a todos los eventos que iba o demás, iba acompañada, Mm. sí, por una de mis amigas o por alguien. Pero me expuse así total y las chicas como que invitaron a un juego de fútbol, una cosa así. Y yo hace años no jugaba fútbol, yo no conocía a nadie. Yo ni sabía si ese evento era real o no, o sea, yo solo confié. Y yo llegué al lugar, claro, o sea, y ese momento, o sea, un grupo de niños, yo creo que había como más de 10 niñas sentadas. Y yo, o sea, igual me dio ansiedad, o sea, como llegar a un espacio nuevo donde no conozco a nadie y yo... Y cómo me integro, cómo hago, qué digo, qué no digo, sí, que está bien, que está mal, es como, yo simplemente me lancé como cuando uno la en aguas abiertas. O sea, tú dices, solo tengo que llegar a la otra orilla, pero para llegar a la otra orilla tengo que lanzarme y empezar a nadar, nadar y nadar. O sea, pensar en solo nadar, ¿sí? Pues así fue cuando me expuse a este nuevo espacio, círculo social. Yo llegué y me lancé al agua. ¡Pum! Y en esta lanzada de agua fue muy bonito porque no fue como que estaba, o sea, yo no sentí como que me ahogaba, literal, cuando uno es como, no toco suelo, me ahogo. No, no lo sentí así porque las chicas fueron supremamente inclusivas, o sea, como que fueron muy acogedoras, creo que es la palabra. Me acogieron súper bien, fueron como, no, hola, ¿cómo te llamas? Bienvenida, siéntate. Y yo de cualquier cosa me agarro para hacer una pregunta, lo que decíamos el capítulo anterior. No hay pregunta boba, sino que no pregunta. Entonces yo, no sé, empecé a decir, ah, bueno, esta es la primera vez que hacen esta actividad, o y ahí así. Entonces de una curiosidad nace una pregunta y esa pregunta nace una conversación. Pero entonces digamos que también depende, pues, de uno, obvio, Sí, pero del espacio, de la oportunidad de... Porque si yo tengo toda la emoción, la iniciativa, la intención de hacerlo,
y la persona o el grupo a donde voy se cierra, ¿cuál es el paso a seguir? Uy, bueno, siento que es una muy buena pregunta, es un buen cuestionamiento, porque sí es verdad y pasa más que todo en los entornos laborales, donde hay espacios, o más bien el espacio no da para tener esa apertura social, ¿sí? Ok. Pues porque al final siento que también es súper valioso aprender a identificar en qué espacios hay más apertura para socializar y conocerse realmente como persona, más allá de del interés que hay laboral o económico y demás. Siento que eso sí también es vital, ¿sí? Como aprender en qué espacio vos te sientes más a gusto contigo mismo y puedes empezar a relacionarte, ¿sí? Por ejemplo, a ti que te gusta la música, no es lo mismo que tú llegues a un salón o a un evento donde pensemos en algo súper random. Imaginemos que nos están tejiendo. O sea, Ujú. un salón donde están tejiendo y son puras niñas o viejitas. Pues tú puedes llegar al salón y te sientas y empiezas a coser, pero pues el grupo de pronto, o sea, el grupo al que llegaste, por la edad y por diferentes temas sociales y culturales, pues no va a conectar contigo. ¿Me entiendes? Ok. Entonces, siento que también es muy importante el autoconocimiento para saber tú mismo en qué espacios te expones para sentirte a gusto. O sea, te hago la pregunta. Ahora, teniendo en cuenta el ejemplo que yo te conté de esta comunidad de chicas de LGTBI que encontré, yo me quería exponer a ese grupo porque yo quería hacer parte de ese grupo, ¿me entiendes? Si tú tuvieras hoy que hacer o sea, o ese enfrentamiento, confrontación contigo mismo, de encontrar una comunidad, ¿sí? ¿Qué tipo de comunidad crees que te haría sentir como a gusto y que te gustaría ser parte de esa comunidad? Que tú digas, uy, mira que yo hago parte de tal comunidad, mira que yo asisto a tales lugares. Está difícil. ¿Cierto? Sí, Sí, qué buena pregunta. completamente, porque pues yo diría una comunidad asertiva con la cual encajar de manera oportuna y sin tanto trauma, Sí, una con la que comparta los hobbies. sí. Por decir alguna cosa, como ya sé que de base tenemos cosas en común, de pronto es más fácil, Ujú, de pronto no. Pero así que yo te diga como, uff, no, sería chévere, no sé, no sé, sí creo que el contacto cero con el entorno social, ujú, pues como que no me da a pensar para decir, pues chévere ser parte de una comunidad de músicos. No, ok, sí, estaría bien. Mi enfoque no es toda la música. De pronto peco en esa parte porque pues conocer bien de todo abiertamente del tema en general, ujú. ok, pero no. Un grupo de jugadores de videojuegos. De pronto sí, pero es que siento, a lo mejor me equivoco, que hay momentos en los que uno dice, tengo un conocimiento base de algo. Venga, expandamos ese conocimiento con un grupo social que conozca Sí. el tema, que sea un poquito más experto, más profesional. Y sea como, ah, bueno, yo gasté todo mi conocimiento hablando contigo, para ti no fue suficiente y te va. Ujú. En vez de decir como, no, estás muy chiquito, está bien, no, pues Sí, ven, te sigo explicando el tema y para que hables tú. A veces no pasa. Entonces es muy difícil encontrar las personas o la persona que permita eso. ok. Porque o tengo muy poco conocimiento o definitivamente nada, como para esperar que alguien me nutra, me enseñe de eso, o lo hago por mi cuenta. Claro. Sí, digamos que lo que yo aconsejo, por ejemplo, en estos casos, como enlazando todos los temas que hemos hablado, pero pues que el principal que hemos tocado fue el de los hobbies, y es cuando tú quieras hacer parte de una comunidad y quieras exponerte más en un grupo social, pues agarrarte de cualquier hobby, así no sea tu único hobby, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo soy ciclista, bueno, cicloviajera más que todo. Ujú. Pero mi vida no solo es el cicloturismo, ¿sí? Es una gran parte, pero no lo es el todo, porque
soy una persona que hace deportes, no solo el ciclismo, también escribo, también leo y también tengo intereses como más intelectuales desde otras vertientes que me permiten, por ejemplo, conectar desde un gusto particular y es o desde los derechos o lo que simboliza, por ejemplo, hacer parte de una comunidad LGTBI. Ok. Sí, es un gran grupo de personas, pero dentro de este gran grupo de personas encuentro una gran variedad de perfiles donde hay unas chicas que les gusta hacer deporte, a otras les gustan las manualidades, a otras no sé, les gusta la fiesta, a otras les, sí, como que dentro de esa gran agrupación se encuentran uy, se Uy. nos cayó el vinilo. O sea, micro agrupaciones o gustos, pero que igual un gran todo te va conectando a ti con algo muy particular tuyo. ¿Sí? Igual no me estoy cerrando, o sea, no Ujú. significa que entonces ahora toda mi vida tenga que girar en torno a esta comunidad o que toda mi vida tenga que girar en torno al cicloviaje. No, es como de a poquitos tú vas encontrando espacios sociales en los que te sientes a gusto. Por ejemplo, yo siento que un espacio para ti justamente musical es bueno y también que puede ser un poco más hippie, ¿no? Porque yo he visto, sí, no, de verdad, como estos rituales ancestrales donde la gente va y como que tiene su momento espiritual, pero también tiene su momento de tocar música, también hace malabares, es como en un mismo grupo social puedes encontrar microactividades que compartes con otras personas que tienen intereses o hobbies similares a los tuyos. Por eso es desde la perspectiva mía, que soy Ujú. extrovertida y social, también es súper respetable que desde una perspectiva diferente tú encuentres placer en estar un poco más aislado o teniendo encuentros sociales con menos frecuencia. Y eso es completamente respetable. ¿O tú qué crees? Siento que, pues de pronto no es la frecuencia de los encuentros sociales, sino lo que a veces yo digo es como, ay, como mucha saturación cuando hay un exceso de personas, Ok, como para poder interactuar con todas. de calidad, claro. Sí, Sí. porque pues creo que es lo rico de reunirse y socializar, poder interactuar con todas. No digo que si uno está con 50 no lo vaya a poder hacer, obvio, pues todo se puede, Sí. pero siento que hay un nivel menor de interacción cercana Ujú. sin invadir el espacio físico, Sí. pues de poder conectar y Ok. pues de hablar bien, de tener realmente una interacción profunda, dependiendo del tema y pues de la situación, que estando con más gente. Sí, es cierto, porque mira que fíjate que desde que hago parte de esta comunidad y que frecuento más los espacios con estas chicas, siento que toda la semana conozco a alguien nuevo y me estoy saturando, o sea, lo que vos dices. Y es raro porque digo, qué divertido conocer a gente nueva, pero al mismo tiempo yo soy muy de cuidar a mis vínculos que ya están construidos, que ya están forjados, porque son como plantitas, ¿verdad? Sí. Entonces he tenido que tomar decisiones difíciles y como distribuir muy bien el tiempo y también como para concentrarme en mis proyectos, no distraerme con otras cosas. Tienes razón en eso. O sea, la verdad no te lo debato porque es algo que me está pasando actualmente. Y es como, no se trata de la cantidad de personas, sino de la calidad. Entonces lo que yo hago es como, no es como que yo quiera hablar con todas las chicas del grupo porque son demasiadas, sino de los diferentes encuentros a los que he ido, como que soy muy selectiva, Ok, ¿sí? Y voy analizando y digo, bueno, con esta chica me gustaría hablar un poco más, compartir un poco más y así, como que tengamos intereses en comunes. Yo tengo temas no innegociables que me ayudan también a poner un filtro de con qué personas sí comparto y con qué personas no comparto tanto. ujú. ¿Tú tienes ese tipo de filtros? Sí, sí, sí existe, pero justamente como la interacción de pronto social es limitada, cuando vamos a oficina por trabajo, pues es la misma gente de siempre. No digo que no quiera compartir, pero de pronto es como, parce, ya tienen un círculo armado, ya tienen un algo, una alianza entre Sí. ellos, pues una interacción. Entonces, llegar a intervenir, lo siento como
es como incómodo, Ok, porque ya son un círculo, entonces viene un agregado más claro. de momento, porque no es como que sí, está bien, ¿no? Y salgamos mañana y hablamos la otra semana. Nada, simplemente por el día, punto. Pero creo que uno desarrolla eso de decir, como que de pronto no es tan chévere hablar. Y pues como que, listo, salta. Claro. Pero también hay gente que no dice, parce, que no rea. O sea, quiero conocerlo, quiero hablar, quiero saber qué piensa, qué le pasa, que me enseñe y yo poder compartirle también cosas. Sí, total, totalmente de acuerdo. O sea, hay personas que inspiran eso, ¿no? Sí, Como que uno dice, y, o sea, hace esto, sabe esto, dice, o sea, es como, como una persona puede llegar a ser tan interesante, pero yo siento que cuando alguien se ve así es porque internamente ha tenido un espacio en soledad para la introspección, para el desarrollo de las virtudes. sí. Por ejemplo, yo siento que vos sos una persona muy así, ¿sabes? Digamos que cuando volvimos a reconectar el año pasado, después de muchos años de no hablarnos, no por nada malo, simplemente cosas de la vida se Sí, dieron, cada uno sí. tomó su rumbo y se dejaron. Y cuando ya como que nos volvimos a reencontrar desde otra perspectiva ya más adulta y demás, yo veía como Juan se sabe muchas cosas, como que pica, pica y pica aquí, pica allá y hace esto. Y cuando uno se sienta a hablar contigo, y es muy interesante porque se nota que o sea, el tiempo que pasas en soledad lo utilizas muchas veces para trabajar tus virtudes, para aprender algo nuevo, genuinamente eres curioso, entonces a veces sales con datos súper random y eso hace que la interacción, por ejemplo, con una persona sea muy estimulante. A mí me pasa mucho eso, o sea, yo en eso sí pongo mucho filtro, que cuando yo me siento a hablar con alguien, para mí sea, aparte que sea interesante y entretenido, que sea estimulante intelectualmente. A mí eso me parece muy increíble. O, por ejemplo, cuando me empiezas a enseñar como sobre música, yo siento que eso es algo que yo rescato mucho de las personas y genuinamente también es algo que me han dicho a mí como en relación a mi personalidad, ¿no? Que cada persona, hay situaciones en las que los llevan a ser de pronto más un perfil laboral, como, ¿no te ha pasado que conoces? O sea, si tú tuvieras que catalogar a la gente como en ciertos perfiles de los que conoces, ¿qué dirías? Mm, hay personas administrativas. Sí. Sin desmeditar que van a decir, no, es que la administración, o sea, como que saben, Ujú. e imparten lo que saben y ya, o sea, no esperan nada Sí. más. Ajá. Hay personas que pueden ser recursos humanos, Sí. que escuchan y te comparten. Sí. Entonces te ayudan, te nutren. Como que no tan psicológicamente, pero te dicen, ven, ¿y por qué tomaste esta acción? ¿Por qué lo decidiste de esta manera? Claro. Hay personas que pueden ser, que son jefes y hay personas que son líderes. Sí, total. Entonces, creo que dentro, o sea, si la cotidianidad fuera una empresa, Sí, o sea, él está en una empresa como lo podemos escuchar. Sí, sí. o sea, donde yo me gustaría desenvolverme más, digamos, podría ser junto con los líderes, más que con los jefes y con recursos humanos. Y con recursos humanos. Sí, sería como un buen filtro. Es un buen filtro. No, total, o sea, 100% de acuerdo. Pero sí, o sea, siento que este tema de las relaciones sociales, de las perspectivas, de los hobbies, digamos que nos permite genuinamente como interactuar en una sociedad multicultural y tan globalizada como lo estamos, o pues por lo menos nosotros acá en Bogotá, en la capital nos permite tener una visión mucho más amplia de diferentes estilos de vida, de diferentes creencias, diferentes formas de ser. Y por eso, como yo quería traer ese tema hoy a colación sobre los hobbies, porque en los diferentes viajes que he hecho me he dado cuenta de eso, ¿sí? A veces nos dejamos sumir por completo por las responsabilidades económicas o Ujú. demás, por el trabajo. O sea, trabajar está súper bien, aportar a a la sociedad, ayudar, pero también un toque de hedonismo, de placer, de disfrutar y apreciar el tiempo libre, viéndolo como, ay, qué pérdida de tiempo
qué voy a hacer ahora, sino como, qué rico, tengo tiempo libre, me voy a dedicar a hacer algo por el mero placer de descansar, de disfrutar. Yo me acuerdo que hace unos años tuve esa conversación con mi psicólogo porque yo le decía, es que me siento así, asá, no sé qué. Y en ese entonces era supremamente workaholic. Y él me dijo, Aleja, ¿y hace cuánto no te acuestas a ver una película? Y yo, no, oye, la verdad, o sea, fue hace tanto tiempo que yo ya ni me acuerdo. Y en ese entonces yo no tenía hobbies, o sea, como que entrenaba muy poco, a veces una vez por semana, si es que entrenaba mucho, y era completamente entregada al trabajo. Y ahí colapsé y ahí como que con mi psicólogo hablamos y dije, ok, creo que este tema de los hobbies, más allá de simplemente un pasatiempo, ya está, es un tema casi que por equilibrio personal, un balance. Entonces yo llegué a esa conclusión y ya ahorita pues estoy como enseñándole a mis papás como esa tarea de, oye, está bien desarrollar un hobby, está bien que tú hagas algo por el mero placer y no por responsabilidad, trabajo o compromiso. Ujú. Sí, no sé si igual quieres aportar, de contarnos alguna otra historia para ir finalizando este capítulo. No, pero muchas gracias. No, pero No mentiras. Siento que en algún momento también fue lo mismo, como que sí, y más en los primeros trabajos, como que uno sale de la universidad, tiene sus hobbies, estudia, bien equilibrado, pero al tener el primer trabajo es como lo que hablábamos también anterior, sí, que tengo que prestarle atención completamente, tengo que dar más para que me tengan en cuenta, tengo que esforzarme para sobresalir claro, y el hobby, los pasatiempos quedan de lado y al claro. final como que no se toman en Mm, cuenta. Entonces, en mi época de primer empleo fue así y más que pues fue una agencia, ¿no? O sea, sí, agencias. Yo trabajaba presencial, iba a la casa y cuando llegaba a veces era como trabajaba más de la hora en la agencia. Me decían, no, pero te tienes que ir a casa, ve, pero sigues trabajando allá y estás más tranquilo. O sea, ahorita uno dice más tranquilo, ¿cómo? Si llego a mi claro, casa y sé que tengo que trabajar más, entonces, ¿qué diferencia hay? claro, total. Y todos los hobbies, pues todo quedó de lado y es lo que uno hace con la vida, ¿no? Hay cosas cotidianas Vale. que uno deja de lado como el compartir. Ujú. Oye, qué reflexión, ¿ve? Para todos los introvertidos que están viendo esto, compartan. Compar- Manden ese mensaje, escriban esa carta. No se queden solo en el ¿qué pasaría si? Consigan una amiga introvertida. Extrovertida. Perdón, una amiga. Consigan una amiga extrovertida que los lleva al mundo y los saque la... ¿Ustedes han visto ese meme? Donde como todo amigo introvertido tiene un amigo o una amiga extrovertida que lo saca, lo coge de la manito y lo saca al mundo. Así es. Es un balance. Sí, realmente yo llegué a esa conclusión que estamos hablando hoy, hace ya 4 años atrás, cuando colapsé, básicamente, por justamente no encontrar ese balance de vida entre lo personal, lo laboral, lo familiar. O sea, uno tiene como un círculo de la vida. Hay un Ujú, ejercicio muy interesante para hacerlo, para ya finalizar este capítulo, y es, hay como un círculo de la vida que es básicamente, tú tienes como diferentes intereses o factores de tu vida que puede ser salud, puede ser emocional, puede ser laboral, puede ser hobbies, financiero. Tú como que coges un círculo y lo divides como en esos temas que son supremamente importantes para ti y tú les das un porcentaje, ¿sí? Si tú tienes una vida en balance, como una rueda, va a girar porque está equilibrado, ¿sí? ujú. Entonces, imagínate tú, si hay una parte de la rueda en donde, por ejemplo, está muy sumido, digamos, tu vida emocional está a un 80, pero resulta que tu vida financiera está a un 20. Entonces, como una rueda de la vida se va a trancar y no va a girar normal porque ese aspecto puntual está desequilibrado frente a los otros, ¿sí? Entonces ahí cuando me ayudaron a hacer ese ejercicio en psicología, yo pude ver visualmente el por qué me estaba sintiendo como me estaba sintiendo. Eso es una herramienta muy importante. Si no estoy mal, se llama el círculo de la vida. Y si no, o sea, bueno, lo buscamos, y, pero es muy así, es literalmente un ejercicio muy práctico. Uno coge un papel
un esfero, rayas y empiezas a cuestionarte eso y cuando ya le das un porcentaje, ahí cuando yo hice ese ejercicio, yo dije, no, claro, con razón, me sentía estancada, ¿sí? Y era porque el círculo o la rueda de la vida en ese momento para mí estaba completamente desbalanceada. Y ahí cuando yo ya tomé conciencia, bueno, también fui muy extremista, como que ya me fui al otro lado del hedonismo y el estoicismo quedó ahí como truncado, como que me fui para los dos extremos. Y ya hoy en día, después de esas dos experiencias, como en los extremos, dije, lo más sano es encontrar un balance, ser consciente qué cosas tengo equilibradas y qué cosas tengo que enfocarme o darles más tiempo, ¿sí? O sea, porque lo laboral es importante, lo emocional es importante, lo familiar, lo financiero. Y a veces ahí es cuando uno se da cuenta que no haya tiempo. Ahí es que tomar decisiones diferentes de acuerdo a las prioridades que cada persona tiene. Pero sí, igual les agradecemos un montón por ese capítulo. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Pues como se pudieron dar cuenta, acá se habla de todo. Sí. Tal vez no se concluye nada, pero les compartimos. En nuestra defensa tenemos idea. Ah, sí, acá nos vamos por las ramas, o sea, muy malavariando historias, que empezamos con una cosa y terminamos con otra. Ya entienden por qué se llama así el podcast. O sea, es la crisis entre la palabra, bueno, las dos palabras Ujú. de Malavariando Historias. Juntamos esas dos palabras y nació Mais. Y es justamente porque en nuestras conversaciones somos muy de... Hagan de cuenta que cada pelotita en el malabar es una historia, es una anécdota, es un relato. Y entre los dos nos vamos como tirando las historias. Como un malabar, literal, como malabareando historias. Así que les agradecemos un montón como por el apoyo que nos están dando, por escuchar este capítulo. Si tienen algún comentario, si quieren compartirlo, si quieren darle me gusta, nos ayudarían un montón para que cada vez más personas se sumen a esta maravillosa comunidad de Mais. Así que por acá les vamos a estar dejando nuestras redes sociales. O como es habitual, acá arriba Acá arriba, también acá, y acá, y acá. y acá. Si acaban de encontrar una, ustedes van a decir, ¿dónde está? No, pues acá va a aparecer grande. Sí, igual y quieren que hablemos de algún tema particular, nos pueden dejar en los comentarios, nos pueden enviar un mensaje y pues nada, con todo gusto vamos a estar como compartiendo nuevas historias y nuevos relatos. Sí, acá todo bien. Acá todo bien. Que me les vaya bonito. Chao pues.